puedo decir 2 hijos tiene Juan? Si vos haces así, Cintia, si vos decís Juan tiene 2 hijos y decís 2 hijos tiene Juan, ¿qué hiciste ahí nada más? Eso no te Nada. permite. Nada. O sea, por eso, sí, por eso le preguntaba, sí o Exacto. sí tiene Entonces, eso se es tiene que cambiar el sustituir. orden de las palabras. La función va a seguir siendo la misma. Si vos decís Juan tiene 2 hijos, 2 hijos tiene Juan, Juan va a seguir siendo el sujeto de la oración y 2 hijos va a seguir siendo el objeto directo. Entonces, para verificar si algo es el objeto directo ahí, tenés que sustituir. Claro, eso es lo que quería saber. Bueno, Juan gracias. los tiene, sí o sí. Con cambiar el orden no es una prueba válida para identificar funciones sintácticas. La prueba válida o pruebas que se pueden hacer son pruebas de sustitución, como la que hacemos de sustituir por el crítico de acusativo, o pruebas de transformación, como es la de pasar la oración de voz activa a pasiva. Lo que sí permite ese cambio es solamente que es un sintagma, que 2 hijos es un sintagma. No te entiendo la pregunta. 2 hijos sí es un sintagma nominal Por y es eso, un constituyente no una de la función, oración. que es un sintagma separado de otros sintagmas dentro de la oración, no una función. Exactamente, exactamente. Que vos cambies el orden de esos constituyentes te da la pauta de que es un constituyente, que va de ahí hasta ahí, digamos, tal cual. Pero no una función. Pero no una función, tal y cual, tal y cual. Muy bien dicho, ¿sí? El otro de los complementos, la otra función sintáctica que vamos a encontrar dentro del sintagma verbal es la de objeto indirecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Fue arreglado sería el núcleo? Las Sí, dos, el fue y arreglado. Sí, es una frase verbal, es una perífrasis verbal pasiva. Las perífrasis las vamos a ver en tercero. Perífrasis verbal pasiva que siempre se forma con el verbo ser más un participio. Perífrasis verbal pasiva siempre se forma con el verbo ser y un participio. Profe, pero en un análisis de un examen no hace falta que pongamos perífrasis verbal pasiva, ¿o sí? No, pongan núcleo, con que se den cuenta de que es una perífrasis pasiva. Está bien, gracias. Esperen que me olvidé de una cosa del objeto directo. Ya me iba al indirecto, yo así ansiosamente me pasaba al objeto indirecto, pero falta una cosa del objeto directo. Vamos a seguir leyendo los puntitos. Fíjense, hasta ahora vimos los 4 primeros. Se realiza a través de un sintagma nominal, se vincula con el verbo por transitividad directa, toma las formas del crítico acusativo cuando se pronominaliza, o puede pasar a ser sujeto de la oración pasiva correspondiente. Es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. El puntito que sigue dice, cuando está realizado por un sustantivo con el rasgo más humano, el sintagma nominal va precedido de la preposición a, que semánticamente es vacía y sintácticamente es solo una marca funcional, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ahí lo tienen justo el primer ejemplo del apunte es a los homicidas. Homicidas es un sintagma nominal cuyo núcleo tiene un sustantivo que nombra una entidad con el rasgo más humano. Entonces, por eso, ese objeto directo va precedido por una preposición a, ¿sí? Condenaron a los homicidas. Estoy arrancando muy arriba y después no me da el lugar para escribir.
condenaron a los homicidas. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí el verbo, ¿sí? Y a los homicidas. Es un sintagma nominal. Y ustedes me dicen, pero Paula, ahí hay una preposición. Y entonces justamente es una preposición que en este caso es vacía, no, fíjense que no tiene significado, no está marcando un significado, y es una marca de función, es un enlace que yo necesito entre el verbo y el objeto directo, ¿sí? Pero justamente es una marca de función, MF le pongo, ¿sí? Y esto sigue siendo un sintagma nominal en función de complemento objeto directo, donde homicidas es el núcleo y los es el especificador. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Qué quiere decir, Paula, perdón, MF? Marca de función o marca funcional. Por ejemplo, si yo te digo, bañé, el verbo bañar, el único objeto que puedes seleccionar es un objeto que tenga el rasgo más animado, más ser viviente, porque no vas a bañar a la heladera, vas a bañar a tu hijo, al perro, ¿sí? Entonces bañé a mi perro, ¿sí? Bañé a mi perro. Núcleo. Y esto es un sintagma nominal, donde la A es una marca de función. Por eso no es preposicional, porque después en el parcial me ponen que es preposicional. Pero no es. Entonces, ¿por qué acá pues digo que es un objeto directo? Porque digo, lo bañé. Y en este caso, ¿Pasa lo mismo además... con el objeto indirecto? No, ahora vamos a ver el objeto indirecto. No, no pasa lo mismo. Justamente la diferencia con el indirecto es que la A en el indirecto es núcleo. Porque la A en el indirecto sí tiene significado. En cambio, acá no. Acá es una mera marca de función. ¿Sí? Es bien complicado el verbo. ¿Eh? Es bien complicado el verbo. Prefiero No, pero al sustantivo. cualquier verbo que seleccione una entidad que requiera de un objeto directo llenado por una entidad con un rasgo más animado o más humano, ¿sí? Si vos decís, por ejemplo, Cintia, fíjate esta oración. Con alimentar. Alimenté a mis hijos. No alimenté mis hijos. ¿Se entiende? Claro, funcionaría como una la A funcionaría como una conjunción, algo así como para unir lo que estoy diciendo. No, ni siquiera como una conjunción en ese caso, o ponerle sí, no sé si de eso así está ya Mateo, tendría que ir a revisarlo. La A en este caso es una marca de función, porque lo único que te hace es enlazar al objeto con el verbo, nada más. Entonces acá tenés el núcleo y el especificador. Alimenté a mis hijos, los alimenté. Mientras que con el verbo alimentar, uno puede decir, miren esto, alimenté sus esperanzas. ¿Lo ven ahí abajo?
alimenté sus esperanzas. Ahí no necesito la A, porque esperanzas no tiene el rasgo más animado, ni más humano. Las alimenté. Pasa que alimentar tiene ese uso metafórico, en donde las entidades que selecciona no tienen el rasgo animado, y después sí tienen un uso más literal, concreto, que es con entidades animadas. Distinto pasa con el complemento objeto indirecto. Fíjense, se realiza el complemento indirecto, dice, se realiza a través de un sintagma preposicional que generalmente aparece precedido de la preposición a. O ahí, en vez de precedido, podríamos decir aparece encabezado, ¿sí? Puede sustituirse o ser duplicado por el crítico en dativo me, te, se, le, nos y les. La preposición desempeña el papel de núcleo en el objeto indirecto y la prueba más sintáctica más confiable es el reemplazo por los pronombres le y les y la posibilidad de ser duplicado. De hecho, es la prueba más confiable y es la única para el objeto indirecto. Todo esto que yo estoy compartiendo en pantalla lo tienen ustedes en el archivito que yo les mandé, ¿eh? Sí. Bien. Por ejemplo, entonces, ahí la estructura temática del verbo, cuando hay un objeto indirecto, normalmente es porque la estructura temática del verbo, vieron que en la anterior vimos que el verbo tenía una estructura temática donde pedía un argumento interno y el otro externo. Cuando hay objeto indirecto, normalmente el verbo pide dos argumentos internos, ¿sí? Uno va a estar llenado por el objeto directo y el otro va a estar llenado por el objeto indirecto. Digo generalmente porque hay verbos que no piden objeto directo, pero sí piden objeto indirecto. Ahora vemos un caso. Pero fíjense, con el verbo entregar, que está acá abajo el ejemplo, ¿sí? Juan entregó el trabajo práctico a la profesora. Abrevio así me alcanza el pizarrón. Juan entregó el trabajo práctico a la profesora. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si me pican a mí y me anclan, la pantalla se ve más grande? ¿Se acuerdan? Juan entregó el trabajo práctico a la profesora. Tengo el verbo entregar. Entonces, estructura temática de entregar. Alguien entrega algo a alguien.
Y acá sí aparece el beneficiario que nombraban hoy más temprano. Alguien entrega algo a alguien. Entonces voy a necesitar al menos el verbo y 3 constituyentes adentro de esa estructura temática, ¿sí? Tengo entregó, tengo una flexión ahí, por lo tanto voy a tener un sintagma de flexión que va a ser la oración. Tengo un sintagma nominal que concuerda en persona y número con el verbo y que recibe también el papel temático de agente, que es Juan. Entonces Juan es el sujeto de la oración, todo lo demás es el predicado.